Hola María, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muchos ya de los que estáis aquí conocéis a María, ¿vale? Colabora con nuestra marca, con B-Levels, ya hemos hecho algún directo con ella y bueno, para el que aún no la conozca, pues bueno, si tuviera que poner una palabra que definiera a María, sería pasión, ¿vale? Porque creo que la pasión es lo que le mueve precisamente a viajar por todo el mundo, a no definirse a sí misma, a abrir constantemente sus propias posibilidades. Y es lo que ha hecho desde, pues ya hace bastantes años que la conozco, desde que era una rena cuaja, ¿vale? Que visualizaba cómo iba a ser su progresión, pero que esa pasión y ese fuego que yo ya había dentro, pues está consolidando poco a poco esta profesional, esta grandísima profesional, que, bueno, ya la última vez me decía que no se quiere anclar a digestivo, pero hoy vamos a hablar de digestivo, pero que sepáis que María es una apasionada, especialista y gran conocedora de muchas áreas fisiológicas del organismo, de la interrelación con la psicología, con el deporte, lo vive en sí misma desde bien pequeñita, con el boxeo, ha competido en fitness, hace crossfit, ¿vale? Entonces, pues bueno, para todos los que no la seguís, ya estáis tardando en darle a seguir a su Instagram, a su perfil, si alguien necesita, evidentemente, de un consejo, de una guía, ella o su equipo, pues os podrá asesorar perfectamente. Y bueno, pues un minuto de descripción sobre ti, ¿vale? Y para quien no te conozca, María, también. Muchas gracias, vamos, que venga de ti todo esto, la verdad que ya sabes que me hace súper feliz porque, bueno, Antonio fue como mi primer referente y te diría que hasta mentor para mí. De hecho, ahora yo pienso, digo, en el primer seminario en el que asistí de la salud integrativa, ¿no? Que fue el tuyo, digo, pienso en las preguntas que te dije y digo, madre mía, digo, no ha llovido desde ahí, pero bueno, como una friki esas 6 horas apuntando a saco, así que nada, muchas gracias por tu apoyo desde el principio. Bueno, pues a ver, María, vamos a empezar pues preguntándote algo que, bueno, sin ser mi especialidad, y yo de hecho dentro de la clínica lo derivo a otros profesionales, no me suelo encargar del aparato digestivo, pero sí que es una realidad que yo veo y he visto durante muchos, muchos años que a partir de abril, mayo aproximadamente empiezan a subir patologías digestivas en relación a diarreas, estreñimiento, gases, es algo habitual. O sea, yo imagino habrán componentes asociados a la deshidratación, los propios hábitos asociados normalmente a verano, beber alcohol, quizá también esa propia deshidratación, comer fuera, etcétera. Pero bueno, háblame tú más de tu experiencia, que diariamente tú y tus compañeros, ¿vale? Que trabajáis y os viene mucho pues intentando apoyarse en la PNI, ese vínculo con el intestino y demás, si tú observas también esa particularidad que en verano se agraven y el por qué los problemas digestivos. Pues sí, sí es algo que observo. A ver, también es verdad que he apuntado un poco los problemas que pueden surgir en verano y por qué, pero creo que también es importante puntualizar, es decir, desde qué enfoque, ¿no? O sea, qué tipo de persona estamos hablando, porque por un lado tienes pues personas que ya vienen con problemas digestivos de base, entonces pues claro, el verano es un poco complicado en el sentido pues que o viajas o estás pues más reuniones familiares. Entonces es un poco más difícil pues adherirte a tus hábitos y luego está por otro lado la gente pues que eh, no tiene de base un problema digestivo, pero va con mucho miedo, ¿no? Y esas personas que son súper controladoras a una comilona de más, a que se me voy a engordar y que si no voy todos los días al gimnasio, ¿qué va a pasar? Y está un poco lo que era, quién era yo antes, ¿no? Que te piensas que por una semana que no hagas lo que haces todos los días, que vas a perder absolutamente todo. Y no es Mm. así, ¿no? Por ese lado, que estemos todos tranquilos, que así como no se construye algo en 2 días, tampoco se pierde en 2 días. Es decir, si llevas entrenando tiempo y comiendo bien, porque estés 1 o 2 semanas sin seguir ese ritmo y sin comer a la perfección, que no pasa absolutamente nada, ni vas a coger 30.000 kilos y los que cojas, pues ya vas a bajar, o sea, con la calma y que no te afecte a las relaciones sociales y a tus viajes que hagas por miedo a engordar, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, con problemas digestivos, pues Am, sí que es verdad que es complicado, entonces adherirte a ciertas pautas si tienes ciertas restricciones. Y sí, pues que hay que ir con cuidado, pues eso, que suele haber más grandes comilonas, la presencia pues, de alcohol y sobre todo también
de intoxicaciones alimentarias, ¿no? Que viviendo en Bali, pues es súper común por todo lo que son países tropicales, gente que se va a ¿Ah, sí? México, Asia, sí, cogemos infecciones, ya se llama Bali Belly, o sea, es como ya yo llamo como que te bautizas, ¿sabes? Si en el primer mes coges una intoxicación alimentaria, seguro. Sobre todo si vas Ah, por eso, sí, por eso Asia. no lo sabía, o sea, pero ¿por qué? O sea, no hay allí mucho cuidado en la alimentación, en los cuidados alimenticios o... Claro, o sea, lo que tienes en esos países, si vas a viajar a Asia, a África o Sudamérica, lo que suele pasar es que son países que son, o sea, son zonas súper húmedas, en el caso de Latinoamérica y en el caso de Indonesia, toda esa zona de donde yo estoy, con bastante calor. Y además que las condiciones higiénicas y la regulación a nivel alimentario no es la que es aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablando, que es lo que más conozco en Indonesia, pues no está regulado muy bien las fechas de caducidad, el transporte con tanto calor en frío muchas veces tampoco está controlado, entonces es mucho más fácil que cojamos intoxicaciones alimentarias. Tampoco llevan un buen control de cuánto tiempo tiene que estar un alimento congelado, en caso, por ejemplo, de anisakis, o sea, hay que ir con mucho cuidado. Yo siempre recomiendo, sobre todo si ya tienes una patología de base, ¿vale? Porque sabemos que una intoxicación alimentaria puede comportar en algunos casos que desarrolles anticuerpos antivinculina y CDT, es decir, que como una autoinmunidad que te afecte el complejo motor migratorio. Entonces, para evitar tener eso, sobre todo si ya tienes algo de base, un SIBO, disbiosis, permeabilidad, la situación X que sea, que hagas con mucho cuidado, sobre todo pues pedir siempre que te cocinen mucho el pescado y la carne y el marisco, no digo de quemarlo porque no es conveniente, pero evitar los crudos, también evitar todo lo que sea de ensalada o así, mejor evitarlo. Ojo también en esos países el glutamato monosódico que suelen añadir en las comidas de potenciadores de sabor, hay gente que desarrolla mucha reacción alérgica o histaminosis. Y os he hecho un poco una lista de cosas que os podéis llevar en el caso pues que os coja una intoxicación alimentaria o para prevenir. A mí me gusta muchísimo en el momento de la intoxicación el carbón activo. De dosis vamos entre 50 y 100 gramos y luego, bueno, se puede mantener los primeros días así a nivel diario, que eso ayuda a quelar las toxinas, es como un binder de las toxinas del microorganismo que te ha desintoxicado y lo usamos un montón en Indonesia, en Bali, para las diarreas y como primera ayuda, evitar fármacos que frenen las diarreas, tomar mucho líquido, porque al final lo que quiere el cuerpo es expulsar ese microorganismo, entonces si lo cortamos no tiene mucho sentido, ¿no? Probióticos, como por ejemplo Bulardi, que lo llevo aquí también para ahora irme, y luego como recuperación, bueno, y también como tratamiento me encanta mucho la berberina, que también la tenéis en B-Levels, que es también súper Eso efectivo. sí, con una intoxicación lo sueles mandar, no lo sabía. Sí, porque sí que es verdad que, bueno, en caso que sea algo más grave, vamos a ver, hay grave, si estás de hospital, ¿no? Pues lógicamente habrá que hacer un buen estudio y Ujú. ver cuál es el microorganismo y tratarlo, ¿no? Pero como la verbena es antiparasitaria y antibacteriana, pues la uso muchísimo, me la llevo de hecho en la maleta para tratar, de hecho me lo tengo aquí también, para tratar posibles intoxicaciones o parásitos. Y luego para recuperación, pues todo lo que es, por ejemplo, el Good Day, que lleva también glutamina para la permeabilidad y la microinflamación que ha causado, también me gusta mucho, pues intoxicación. Que si vas a Asia o Sudamérica, te recomiendo que te lleves cositas y tengas cuidado. Bueno, has hablado antes de los diferentes alimentos, no solo por curiosidad que me ha venido a la mente, o sea, allí en Bali y demás, o sea, ¿el huevo qué tal? O sea, ¿suele generar salmonelosis, has visto, o eso lo tienen controlado? No, eso lo tienen controlado, no he visto ningún caso, la verdad. También es cierto que, claro, por eso he puesto ahí la clínica, ¿no? Porque los test que te hacen son unos cultivos que no son demasiado fiables. Entonces, ojo que muchas veces cuando vas a hospitales te dicen no hay nada, ¿no? Pero claro, un cultivo ya sabes que no es súper preciso, entonces pues conviene hacer un PCR o un buen estudio. Llega a ver gente 2 semanas en el hospital con diarreas y que todo salía negativo. Y es que ahí hay algo que no te están detectando. Ujú. Has hablado antes de algo que, bueno, que es muy tradicional, muy típico, la persona que lleva meses con su dieta espartana, clavándolo todo, motivada, obsesionada, ¿vale? Con todos los objetivos que está consiguiendo, está disciplinada y luego viene ese pavor, ¿vale? Y la controversia de, joder, se supone que tengo que ir de vacaciones, me lo quiero pasar bien, pero al final hay una losa encima
de la cabeza, donde no quiero liarla, no quiero rebotar, etcétera. Bueno, a efectos digestivos, porque sí que es verdad que, bueno, a efectos metabólicos, más que, bueno, puede fastidiar un poco, ¿vale? Pero si retienes y a la persona se le explica bien en una semana viniendo, luego cortando un poco hidratos, haciendo un poquito de deporte, se orina inmediatamente y la persona más o menos lo puede llegar a entender. Pero a efectos digestivos, tú cuando tienes pacientes con patologías severas o medianas, pero que las llevas tratando durante meses, ¿qué impacto puede tener 7, 10 días donde literalmente la persona come lo que le dé la gana? Si a lo mejor has hecho un poco de restricción de harinas refinadas, de cereales industriales, si en esos 10 días... Yo sí que he tenido pacientes que de repente se iban planos y lo tenían relativamente controlado todo el proceso y luego han venido desesperados, o sea, con un balón otra vez de fermentación. No sé qué consejos, o si también tiendes a relativizar, y digo, mira, oye, aunque te pongas así, ya verás que en 7 días regulamos, aunque sea también por el impacto emocional positivo de que la persona se pueda olvidar. Pero bueno, tú como especialista, ¿cómo sueles gestionar la incertidumbre o el miedo que pueden tener personas que ya relativamente han solucionado sus problemas digestivos, pero que en vacaciones pueden volver o eventualmente a tener esos síntomas? Claro. Pues con el tema de restricciones, primero asegurarte que realmente tienes restricciones a este alimento, ¿no? Porque veo que hay gente que restringe un montón de alimentos que luego realmente haces pruebas y no tienen ninguna intolerancia, absolutamente ninguno, o se han hecho algún test cutre, perdón, hablando mal de farmacia o de estos A200 que realmente no sirven para nada, ¿no? Entonces restringen por restringir. Primero saber que realmente ese alimento te sienta mal. Y sí que es verdad que en pacientes que tienen intolerancias alimentarias, por ejemplo, gente que tiene sensibilidad no celíaca al gluten o que está mismo en un tratamiento de disbiosis, etcétera. Claro, en este caso, a diferencia del otro caso de una persona que está sana, que simplemente quiere mantener su cuerpo, una persona que tiene patología, sí que intentaría ceñirse más a esos hábitos y llevarse cosas, en el caso que pueda, como sustitutivos, ¿no? de la comida. ¿Por qué? Porque al final esa restricción no va a ser desde el castigo, ¿no? Como lo sería en un caso de alguien que se está intentando cuidar simplemente por el estético, sino que tomas esa decisión por autocuidado para tener una mejor calidad de vida y disfrutar más, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando te hinchas así no es solo el hinchazón y la estética física, sino que por dentro te da más ansiedad, lo pasas mal, desconcentración, mucho malestar, reacciones en la piel, entonces no es agradable, no vas a disfrutar. Entonces, en estos casos que tú ya sabes que tienes esas intolerancias, la respuesta fácil, bueno, son 10 días, ya, pero entonces en esos días los vas a pasar mal y no vas a disfrutar las vacaciones como a ti te Claro. gustaría. Entonces, en ese caso, pues sí que te diría que pues nos llevemos algunas cosas de casa, cuando está en algún tratamiento, pues, yo qué sé, si tienes intolerancia a X cosa, pues te llevas una proteína, ¿no? Extra en dietas veganas o vegetarianas, que es más complicado. Llevas pequeñas cositas que te puedan ayudar y en todo caso de intentar cuidar eso, las intoxicaciones alimentarias y no comer ese alimento, porque al final eso te va a empeorar la calidad de vida. Con las personas que no tienen problemas digestivos y se preocupan a nivel metabólico, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo esta semana. Yo estaba aquí en Croacia una semana en un congreso de baile, pues aquí toda la gente bebía alcohol, todos los días hasta las tantas, etcétera. ¿Qué he hecho yo? Yo he seguido yendo al gimnasio con mi rutina porque tengo un compromiso, me estoy preparando para una carrera y tengo un compromiso con mis entrenadores de estar pues entrenando. Hemos reducido un poquito los días, reducido un poco más los días metabólicos porque ya me movía mucho, pero no es como antes. O sea, ahora mismo si no como el resto, si no bebo alcohol, porque he bebido una copa o un par de copas en toda la semana, o me voy a la cama más temprano para levantarme temprano, no lo hago desde el autocastigo, lo hago desde que tengo un compromiso. Yo disfruto mucho más haciendo esto que lo otro. Entonces no es como antes, que sí que me llevaba mis tuppers, el pollo hervido en una bolsa, simplemente porque me daba miedo y me iba a gimnasio porque me daba miedo adelgazar. O sea, es otro concepto. Entonces, yo pienso que es importante saber desde dónde tú vas a tomar esa decisión, ¿no? Porque puede ser desde el autocuidado o no, todo depende de cómo tú la enfoques y te hagas sentir. Ujú. Sí, sí, no, totalmente. Has hablado del tema de las intolerancias. Bueno, ¿qué es lo que tú realmente mandas para, bueno, todos los que nos estén escuchando y que realmente tengan la duda de intentar verificar con un buen laboratorio, no sé con cuál trabajas tú o qué tipo de test específicamente, y por tu experiencia, hasta qué punto son fidedignos, cada cuánto luego hay que repetir para verificar quizás si ya pues los anticuerpos, los que tú sueles mirar, si bajan, no sé, cómo sueles abordarlo. Yo creo un poquito, pues el tema de las intolerancias se ha usado
de forma desequilibrada, quizá un poco desde el sensacionalismo y reduccionismo de lo que pueden aportar determinadas pruebas, haciendo además que personas se esclavicen de forma equivocada de por vida, pensando Mm. que eso ya es un dictamen. Entonces, por tu experiencia, habla un poquito de este tipo de test, cuáles recomiendas y cómo lo sueles usar tú. Vale, pues existen diferentes intolerancias. O sea, por un lado están todo lo que es la mala absorción, fructosa, lactosa, etcétera, que suele ser, pues, en el caso de la lactosa, mayor parte hereditario, puede ser por una microinflamación, se detecta por un test de aire aspirado y ahí se ve si se absorbe bien o si no. Entonces, pues tienes estos tipos de test que sí es verdad que son fiables, porque tú lo ves claramente si se ha absorbido en el intestino o no, o sea, eso es de cajón, no hay duda. Ya te digo, en el caso de la lactosa, casi un 30% de la población tiene mutaciones en el gen de la lactasa, entonces, bueno, hay que ver ese sentido. Y por otro lado están pues las alergias, que eso es bastante claro y bastante fácil de analizar. Yo suelo utilizar el RAST test combinado con el ALEX2 o el ISAC, que son bastante completos, pero es en caso de que el paciente presente una reacción alérgica, o sea, casi mucha hinchazón de ojos, reacción momentánea, hinchazón de la lengua, rinitis, o sea, es algo bastante exagerado en el momento. Y luego está como el campo este de las intolerancias alimentarias a nivel, todo el tema de histamina, más la intolerancia, digamos, a componentes, a las proteínas, que no llega a ser una alergia porque es mediante otros procesos. Lo que pasa es que en ese sentido pienso que aún no hay un test 100% fiable. O sea, Claro, sí, se está estudiando maneras, por ejemplo, sí que se sabe y los alergólogos defienden que el test por IgGs, o sea, todos estos de farmacia, los test A200, estos test típicos, no acaban de funcionar muy bien porque se puede elevar ese IgG cuando hay un consumo muy frecuente. Entonces, yo personalmente no lo utilizo. Eh, y por otro lado, sí que está pues el tema de la histamina, que es un tema también aquí bastante popular. Yo utilizo un test que hacen en el Absur, que se llama test de histaminosis alimentaria no alérgica, que ¿Pero lo que ese es es, específico para cada alimento? Ese te sí, dice, o sea, sí, no lo sé, no lo sí, sabía. entonces yo mido la histamina en orina para ver si hay algún tipo de reacción del tipo histaminergia. Si me da que sí, no hay alergia, me voy al tema de histamina. Puede ser por un lado que hay un déficit de DAO genético, puede ser por otro lado que haya tanta inflamación que la histamina de los alimentos, sumado a que puedes tener microorganismos que te generen ellos mismos histamina a nivel temporal, pues no toleres la histamina del alimento, o sea, llamamos exógena, o puede ser que tu mismo sistema inmunitario, pues basófilos y mastocitos, liberen histamina en contra de algún alimento random causado por esa excesiva permeabilidad. Entonces, lo que se mide es que cada proteína del alimento analizado, una reacción, o sea, ¿qué reacción? ¿No? Aquí leí una pregunta de una chica que yo me hice un test de sensibilidad alimentaria de 200 alimentos y me cambió la vida. Claro, porque te dan tantísimos alimentos que es muy probable que tengas de los dos, de si te salen 50 positivos, que los saques todos, pero que realmente sean 20 los que tienes reacción. ¿Sabes? Que eso también me lo he encontrado muchísimo. Entonces, yo sí que este tipo de test los utilizo, por ejemplo, en gente en Indonesia, utilizo el test que se llama ALCAT, que es parecido, pero mide también Sí, sí. citocinas inflamatorias. Sí, que ese aquí que yo conozca no está, pero lo tengo en la otra clínica y la verdad que me ha ido súper bien cuando no he tenido otro test. Entonces, es un poco según disponibilidad, porque es difícil mandar test de sangre, tiene que ser sangre fresca, entonces no puede ser más de 3 o 4 días de transporte. Vamos, resumen, que para mí, en mi opinión, los test A200 no me sirven porque te dan 30.000 alimentos. Probablemente, quizás te quites todos porque algunos sí que hay reacción. Es difícil de diferenciar. Y sí que es verdad que, bueno, yo estoy usando bastante el test de HANA, si te digo la verdad, porque en muchos pacientes me ha dado resultado, en otros me ha dado un resultado positivo y no me ha hecho ningún cambio quitarlos. Pero bueno, en la mayoría sí que es verdad que cuando hay clínica de histamina, pues que no hay alergia, no aparecen ronchas, dolor de cabeza, sequedad o excesiva salivación, cuando hay taquicardias, arritmias, pues sí lo hago y en muchos casos me ha mejorado mucho. Y es de los que más me fío esto y la dieta baja también. Del resto me los cojo un poquito con pinzas, incluso este tampoco es que esté súper claro, porque es verdad que hay algunos pacientes en los que no tengo resultado. Entonces, bueno, en resumen pienso que no hay ningún test a día de hoy aún que digas es que es 100% fiable. Claro, yo creo que, bueno, te pasará igual que a mí, o sea, cuando uno empieza su carrera profesional, queda te seduces a la primera de cambios. Es como cuando a los 15 años te enamoras perdidamente a la primera de cambios y luego ya tu cabeza empieza a discernir, ¿vale? Entonces, cuando uno empieza a trabajar profesionalmente, te enamoras de todas las pruebas, piensas que sin ellas no puedes vivir, te enamoras de todos los productos y en tu cabeza
no piensas, o sea, piensas que le tienes que dar 100 productos, pero luego con el paso del tiempo te vas refinando, al igual que acabas viendo que menos es más y con 3 productos, una buena alimentación, incluso enseñando a la persona a perdonarse a sí mismo, el relajarse, etcétera, ves que luego al final sobran muchos de los productos. Las pruebas yo creo que al inicio uno lo quiere hacer todo porque no se fía de su sentido común y luego poco a poco el sentido común, la practicidad y las horas y muchas horas de trabajo profesional va haciendo que el profesional las ve venir. Y te lo digo esto porque yo recuerdo, pues hace ya muchos años, cuando trabajaba con fisiculturistas, me llamaba la atención cómo las semanas previas a la competición, donde prácticamente al final ya solo se comía arroz y pollo, carga-descarga y pollo, 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 o quien era pescado, 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 pero la única fuente de proteína, pues a muchos de ellos les hacía test de intolerancias, de IgGs, y es verdad que justo la proteína que estaban ingiriendo 5 o 6 veces al día salía disparadísima, caías en el error por la confirmación aparente que te estaba dando el test y yo le aseguraba al paciente, mira, es que claro, ahora entiendo lo que te está pasando, luego lo dejábamos, ¿vale? Esa proteína y a los 2 o 3 meses la IgG salía baja totalmente, entonces, claro, uno puede caer en el reduccionismo de pensar, este alimento me sienta mal, me genera una inflamación, etcétera, y ahora ya la evidencia y el entender que la propia exposición al antígeno proteico que tiene ese alimento constantemente ya no me hace falta confirmar, ¿vale? Y ya sé ir por delante al paciente y eso me permite luego ampliarlo ya no solo a fisiculturistas, sino a muchas personas cuando tienen sintomatología y le preguntas si a lo mejor es que la única fuente proteica es carne todo el día. Luego le amplías toda la cantidad de antígenos, de carga proteica que tiene que tomar, incluida animal, incluida vegetal, y de repente mucha de la sintomatología se eleva sin que hayas tenido que entrar en análisis también costosos, que pueden generar dudas, etcétera. Y con esto creo que la importancia de generar diversidad en las fuentes proteicas que tienen que ingerirse antes de iniciarte el periplo con el que entran muchas personas a hacerse miles de pruebas, que te pasará como a mí, que vienen a veces con un listado así de pruebas 4 años después de pasar por digestivos y nadie le ha dicho, oye, sí, ¿qué estás comiendo? Y vamos a diversificar y vamos a profundizar un poco. Claro, claro, claro. Por eso que es lo que hay mucha gente que dice por aquí que le ha ido muy bien. También tengo mucha gente que no ha servido absolutamente de nada porque era una cantidad tan heavy de alimentos y además tampoco te cuentan cómo lo tienes que hacer. O sea, a mí cuando me sale un positivo en HANA y hay clínica, sí que es verdad que lo saco por lo menos pues 6 meses, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, un poco como un poco de desintoxicación de ese alimento a una menor exposición y luego una reintroducción poquito a poquito. Entonces, bueno, al final también pienso que es importante cuando ha habido o sea, irse para atrás, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema de base, ¿no? Porque muchas veces ha sido una situación, una intoxicación alimentaria, un virus intestinal, una situación de estrés, una mala alimentación por un tiempo que ha causado una disbiosis de la microbiota, una permeabilidad intestinal, y ahí puede ser que se cuelen eso, proteínas muy largas que deberían de quedar fuera del torrente sanguíneo y el sistema inmunitario pues lo ataca, ¿no? Y cuanto más consume, cuanto más frecuencia de consumo tienes, más probabilidades tienes. Entonces, pues al final es no solamente sacarte ese alimento, sino ver qué ha causado toda esa disbiosis, tratar la mucosa, ¿sabes? Tratar todo el contexto, no solamente sacar y ya está, porque ha venido de algo, se no se introduce por algo. Pero bueno, que la mayoría de alimentos, a excepción del trigo y los lácteos, que cuando hay sensibilidad, la verdad que no suelo ver muy buena reintroducción, con el resto, la mayoría se vuelven a tolerar. Mira, has hablado del tema del trigo. A ver, yo creo que, bueno, como es normalmente el ser humano y además como son las tendencias en la medicina y en la salud, cuando se generan noticias radicales en torno a un alimento, esto es malo o tal producto, ¿vale? Hay una histeria colectiva. Creo que luego normalmente vuelve a relativizarse. Creo que hace años había más histeria en relación al gluten. Parecía que el gluten era el que ocasionaba absolutamente todos los males inmunes, dermatológicos, mentales, ¿vale? Yo creo que ahora se tiende más a relativizar, se tiene en cuenta, pero se relativiza, ¿vale? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo sueles abordar? ¿Con qué tipo de test? En caso, bueno, si es una celiaquía, eso está clarísimo, ¿vale? También yo creo que en ocasiones puede estar infradiagnosticada porque a menos que haya incluso una biopsia, pueden quedar en muchas ocasiones camufladas como pseudoceliaquías y los antiendomisios, los anticuerpos no salir positivas y realmente incluso personas llegar a ser adultos, tener síntomas sistémicos y en realidad es porque tienen en verdad una celiaquía.
Pero bueno, ¿cuál es tu experiencia como especialista en digestivo del tema del gluten para personas específicamente no celíacas, pero que pueden tener mucho miedo y que realmente, quizá al menos eventualmente, sí que les afecta, pero luego esa reintroducción o no lo que has dicho? Oye, no, es que hay veces que es que aunque lo vuelvas a introducir, es que afecta. Pero bueno, ¿cuál es tu experiencia real con el gluten? Pues primeramente descartar que no sea realmente celíaco, porque hay muchas veces en las cuales, por ejemplo, casi el 70% de pacientes celíacos no tienen anticuerpos, o sea, presentan anticuerpos negativos. Entonces, hacerte una prueba de anticuerpos no es suficiente. Tampoco lo es suficiente la prueba genética, porque puedes tener el alelo, pero puedes no ser, o sea, no haberlo expresado. Y también una biopsia, pues si no ha habido un consumo frecuente de gluten, según algunos estudios, por lo menos 2 meses a diario, si no ha habido esta exposición, puede ser que salgan falsos negativos. Claro, Entonces, súper importante, al final, pues el paciente tiene que responder a una dieta sin gluten, o sea, que empeore al tomarlo y que al dejarlo mejore, que los anticuerpos sean positivos, que la genética pues sea positiva y la biopsia también, ¿no? Otra opción pues más precisa que estamos haciendo en el equipo son las citometrías de flujo, que es un poco lo que más se utiliza en estos pacientes, pero claro, también, ojo cuando te hiciste las pruebas si realmente estabas tomando suficiente cantidad de gluten, porque hay gente que dice, se ha quitado el gluten, se ha hecho pruebas, negativo, ala, todo bien, ¿no? Entonces, eso, pues es importante esa reintroducción controlada, que sí que es verdad que me ha pasado con algunos pacientes de que le salía algún test de intolerancias tipo el HANA al trigo, tenía la genética positiva y bueno, el tema de la reintroducción es un poco así, ¿no? Porque hay pacientes que pueden reaccionar súper mal. Entonces, bueno, individualizarlo en cada caso y eso, asegúrate que realmente no eres celíaco. Eh, ¿Qué más? Sí, bueno, el tema de la sensibilidad no celíaca al gluten, pues al final es algo que veo muchísimo. No hay tampoco una prueba específica, podemos ver anticuerpos antigliadina. También podemos, pues yo por ejemplo hago la prueba de histaminosis alimentaria no alérgica un poco para quedarme más tranquila. Y sí que es verdad que es muy común. Y si te digo la verdad, en paciente digestivo mm, siempre saco el gluten, si te soy sincera, porque la verdad es que suelen reaccionar bastante bien. También porque al final, aunque no sea un food maps, pues también son cadenas muy largas de proteínas y como es la caseína y pueden haber dificultades de consumo. Entonces es verdad que lo saco, pero bueno, a largo plazo sí que lo reintroduzco en caso de que no tenga ninguna prueba, todo salga negativo, ahí sí lo reintroduzco. O sea, yo, por ejemplo, que me hice la prueba, me sienta mucho peor. Bueno, ya no, porque ya lo tolero, pero me sale en Jana el maíz y el cacahuete, al dejarlos me deshinché un mogollón, pero yo puedo comer pan y de hecho, aquí lo digo, yo como pan prácticamente, bueno, almendros con trigo, sin, más de 4 veces a la semana y me siento fenomenal, no me causa ningún problema. Me causa mucho más problema el maíz, por ejemplo, o los cacahuetes. Entonces, pero al final individualizar. En cada caso sí que hay mucha evidencia, por ejemplo, en casos de artritis reumatoides, otras autoinmunes, mejoría al quitar el trigo y quitar los lácteos, pero estamos hablando ya de patologías, ¿no? Y también otra cosa, mucha gente, es que me saca el gluten y me siento mejor, pero todo da negativo. Claro, al final también te estás sacando mucho producto procesado que también comías, ¿no? Que eso creo que lo comentaba mi claro, dieta cojea en una entrevista y tiene toda la razón, que al final cuando decides sacarte el trigo, pues dejas de comer pues pizzas, pastas, productos procesados, que eso al final también contribuye y no tiene por qué ser necesariamente el gluten, ¿no? Entonces, pues ojo en ese sentido, yo no me gusta demonizar y que cuando hablemos de un alimento inflamatorio, hablemos del contexto, porque no es lo mismo que una persona sensible al gluten le va a inflamar y una persona que no le va a inflamar, como si hay personas que le salen positivo, por ejemplo, que son sensibles al melón, el melón no inflama, le inflama a él, pero a ti no. Entonces, ojo el contexto. Y lo mismo con las dietas low carb, high carb, el contexto y depende de la persona, porque vamos así, o sea, las grasas son malas. Vale, pues dieta con muchos hidratos. Ahora vegano, ahora carnívoro. O sea, no sé, parece que no nos gusta. Bueno, porque te hace pensar más, ¿no? Al final, estar en los grises y es también más difícil. Es más fácil decir, hay una única dieta y esto es lo único que hay, ¿no? O este estudio lo pone, yo qué sé. Creo que hablamos el otro día de si existían las calorías, no existían las calorías, ¿no? Y me enviaban un estudio diciendo, mira, estos pacientes comieron las mismas calorías. Sin embargo, uno alto en grasas y el otro pues alto en hidratos y el que era pues bajo en hidratos presentaba muchas mejoras y los estudios también estaban hechos en pacientes pues con resistencia a la insulina y diabéticos tipo 2. Entonces, cuando cogemos un estudio eh,
que un estudio diga una cosa no significa que eso sea la verdad absoluta. O sea, hay mil estudios financiados por empresas que les interesa, es un metaanálisis, una revisión sistemática, o sea, que hay que cogerlo todo un poco con pinzas y pienso que se exagera muchísimo a veces ese tema pues de alimentos inflamatorios o no, de dietas cetogénicas, de test high carb, y pienso que nos metemos todos en la cabeza de una vez que no existe ni existirá jamás una dieta universal eh, para el ser humano, sinceramente. Y yo lo digo, hay veces que entrego una dieta cetogénica casi carnívora a alguien y al segundo siguiente una dieta prácticamente vegana porque también no quiere comer carne. Si cambias las dietas se van a encontrar fatal, pero en esas se encontrarán bien y acorde con lo que quieren. Entonces, lo que yo creo que no se acaba de entender, y lo entiendo por la gran difusión y gran miedo que veo mucho en las redes sociales. Claro, yo creo que, bueno, precisamente una de las claves, y tú lo verás, yo creo que además en los últimos años, y también consecuencia, claro, de la conciencia social que existe cada vez más de la importancia de los cuidados que no sean únicos y exclusivos de los fármacos, ¿vale? La importancia de la nutrición, la importancia del deporte, la importancia de los biorritmos, la importancia de dormir bien, pero esto está generando, y yo lo veo ahora ya muy instalado en mis pacientes, trastornos psicológicos de personas obsesionadas con todo aquello que nos está dañando, con las radiaciones, con el electromagnetismo, con las horas a las que mi aparato digestivo funciona según el horario solar, con las horas que mis pies tienen que estar expuestos al césped, con las horas en las cuales tengo que reír, con las horas, o sea, absolutamente tanto control que eso única y exclusivamente está generando tal cantidad de adrenalina para portarme bien como ser humano y supuestamente respetar mi salud, ¿vale? Porque me quiero a mí mismo, que eso está generando que tu cápsula suprarrenal esté liberando tanto cortisol que te estás catabolizando sin parar, ¿vale? Entonces, claro, para mí creo que es muy importante tomar conciencia de todo ello y yo creo que la sobreinformación que se está generando en Internet está generando, evidentemente, y hay que estar en el mundo, no se puede acusar, simplemente conocer las consecuencias de que un sistema, evidentemente, que propulsa a muchísimos profesionales que salen de la carrera y que la única forma en muchas ocasiones de llegar a tener clientes es desde el sensacionalismo y el reduccionismo, pues la propia persona, sin darse cuenta, es consciente de que la única forma de crecer y de atraer clientes es meter miedo. Entonces, sin darse cuenta, la persona ya se ha convertido en un mercenario del miedo y no sé si o sea, yo cada vez soy más consciente de cómo, pues, la persona, supuestamente muchas veces muy comprometida con su salud, está acojonada y se está enfermando, porque en su sistema nervioso solo está vibrando constantemente el miedo, la atención, esto es malo, estoy mirando las etiquetas, nos están engañando, nos están intoxicando, tomo esto para desintoxicarme esto, me quito las personas tóxicas, las sustancias tóxicas, etcétera. Y con esto voy a algo que has dicho, el tema de la inflamación. O sea, ¿cuántos planes hay antiinflamatorios? Te dicen, esto inflama, cuando hay una base fisiológica necesaria en el organismo y que es la que nos propulsa a ser fuertes, que es que necesitamos la inflamación y necesitamos exponernos a agentes estresantes que nos inflamen. Como el propio deporte se requiere una intensidad suficiente como para que se genere una mini tormenta de citoquinas. ¿Qué pasa si hay una tormenta de citoquinas muy alta? Pues como pasaba con el COVID, que te mata. Pero si hay una tormenta de citoquinas controlada por un agente estresor que ha hecho que tu organismo se inflame, que haya un movimiento de monocitos, macrófagos, citoquinas, etcétera, va a haber una adaptación y vas a ser más fuerte. Con lo que, hablando en plata, y perdón por la expresión, un poquito de mierda te hace más fuerte en todos los ámbitos, ¿vale? Claro, entonces, obsesionarnos con qué me inflama y si yo busco en Google todo lo que inflama, va a hacer que de forma obsesiva yo busque qué me desinflama. Entonces, tu sistema inmune te lo vas a inmunodeprimir. Y porque, o sea, vas a estar condicionando constantemente, ¿vale? El no exponerme a esto, aquello, retirarme, ¿vale? Entonces te vas a meter en una burbuja. Y yo esto lo veo muchísimo y cada vez más en pacientes. Y estoy seguro que tú también, María. Sí, y yo la verdad que tampoco voy a decir aquí que yo soy la estrella perfecta, o sea, yo también es verdad que puede ser que en el pasado pues, haya caído en estos alarmismos, también con el objetivo siempre de querer ayudar, ¿no? Pero intentando buscar soluciones, ¿no? Y me ha ayudado por otras partes, ¿no? El decir, oye, tengo síndrome de intestino irritable y es crónico. Pues en este proceso de yo intentar salirme un poco, ¿no? Think out of the box y pensar otras soluciones, pues hay veces que acabas entrando en estos reduccionismos, en estos alarmismos, pero ya lo he encontrado, ¿no? Ya lo tengo.
y al final te das cuenta que al final la gente tiene la cabeza frita de tantas opiniones y al final tenemos que entender que el problema con las redes es que ahora mismo dices un plato sano y tú pones pues el típico plato de Harvard, ¿no? Con sus cosas. Pero si pones un titular que pone, no sé, el tofu te está matando. Entonces tienes tropecientas mil de visualizaciones, Claro, sacas un curso de tu super dieta antiinflamatoria, una masterclass y ya lo petas. Claro, eso es, eso eso es. vende mucho y una vez como profesional, pienso, se han metido en ese negocio que saben que además mueve mucho, pues es difícil también salir de ahí, ¿no? Entonces, ojo con lo que vemos con las redes, de lo que hay detrás, que incluso hay gente que lo habrá con esto, con ese objetivo, hay gente que lo hará sin querer, con el puro objetivo simplemente de querer ayudar. A ver, Y bueno, yo creo es inevitable. Es más, esto yo no lo digo como una acusación, lo digo como una invitación a hacer una mirada honesta y responsable de cada profesional, porque ¿quién no lo ha hecho? Yo el primero. sí, 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 Caemos todos claro. en reduccionismos y lo más honesto es decir, pues si tengo esas inercias y como médico, nutricionista, que estoy comprometido con la causa de cada vez ser más responsable, asumo que hay veces que caigo en el alarmismo. Y Ujú. ya está. O sea, pero ser conscientes, todos lo hacemos. Sí, sí, totalmente, totalmente de Hmm. acuerdo contigo. Antes has hablado, bueno, desde las alergias, las intolerancias, quería hablarte de la histaminosis. Yo creo que en verano suelen existir, ¿vale? Pues yo creo que también la gente se expone más a gambas, a mariscos, ¿vale? A cosas que a lo mejor, alimentos que en el día a día lo tienen más controlado, ¿vale? Bueno, aparte de lo tradicional y evidentemente, o sea, cualquiera de vosotros que aquí esté, tengáis una reacción alérgica fuerte y tengáis un edema de glotis, no os quedéis esperando al día siguiente al ir al herbolario. Id al hospital y que os pongan corticoides antihistamínicos. Pero bueno, la gente que normalmente puede tener histaminosis a lo largo del año, que se le dispara en verano, qué productos son los que tú recomiendas para que se lleven? Si es recomendable tomarlo todos los días para prevenirlo o solo en el momento en el que estén teniendo síntomas. ¿Cómo lo sueles gestionar? Bueno, primero sobre todo comprobar que no tengas alergia al anisakis, que hay mucha gente que tampoco está sin diagnosticar, incluso también personas con sintomatología con parásitos tropicales, pero bueno, lo digo porque me han pasado pacientes que llevan años y años y me he encontrado toxoplasmas, me he encontrado, o sea, parásitos súper raros. Cojo por mirarlos y tenemos reacciones del tipo alérgico, como he dicho, sobre todo anisakis, que hay mucha gente sin diagnosticar. Con el tema de histamina y suplementos a recomendar. Claro, es que recomendar un suplemento con alguien con histamina es difícil porque o sea, hay tantas cosas que pueden influenciar y es un tema tan complejo y que pienso que aún falta, creo que aún nos falta por saber y por acabar no hay como un consenso, ¿no? Y hablando entre profesionales en congresos, estamos todos en un poco lo mismo. Al final, Yo sí que he visto productos supuestamente naturales en herbolarios, histamine blocker, no sé cuántos que suelen llevar sí, quercetina. No sé hasta qué punto son válidos, no. a ver, si tienes una reacción del tipo histaminérgica, una quercitina poco te va a hacer y una DAO natural, tipo un DAO Food, DAO Sin, si tienes mucha histamina te va a hacer, pero muy poco. O sea, a veces lo doy en pacientes pero lo importante pienso que es realmente antes hacer tres veces y saber a qué alimentos, porque entonces el día que vas a comer esos alimentos que tú tienes reacción histaminérgica, que bueno, si estamos en un proceso guiado por un profesional, yo te recomiendo que haya una nula exposición por 6 meses. Pero bueno, en el caso de que pues no lo quieras hacer así o te da igual, sí que es verdad que suelo recomendar, pues eso, llevarte una DAO, tipo un DAO Sin, DAO Food, que también ayuda a degradar más rápido la histamina. También se puede dar, eso como has dicho tú, la quercitina, la menta, se pueden dar cosas, pero, y en el punto más extremo, pues algún antihistamínico que sí que lleve, pues eso, algo de cafeína, porque si no, te duermes. Pero al final esto poco va a hacer, o sea, va a minorarte un poquito, pero tampoco es que tomarte un producto natural no va a hacer lo mismo que tomarte un antihistamínico fuerte, la reacción inflamatoria probablemente vaya también a pasar. Entonces, yo personalmente recomendaría en casos de histaminergia mirárselo bien. Yo personalmente, como lo abordo ahora, al principio todos hacíamos dietas bajas en histamina, las clásicas de siempre, luego descubrir HANA y entonces, bueno, lo que yo hago es primeramente, si tengo mucha clínica, primero cambiar todo el entorno y tratar, porque con eso muchas veces ya solucionas sin hacer ningún tipo de prueba.
cambiar hábitos, etcétera. Apoyo mucho apoyo hepático, suplementos a nivel hepático, que, bueno, da igual, no voy a decir nada. Pero No, 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 está bien, o sea, dime, eso sí, me todo lo que interesa el tema sea hepático. suplementos de apoyo hepático, pues tipo con vitaminas del complejo B, metiladas, todo sea boldo, alcachofa, todo lo que son estas sustancias ayudan también a degradar y ayudan a detoxificar pues el exceso de histamina que hay en el cuerpo, mucha agua, por ejemplo el Lepidium que también ayuda al detox renal, todo eso también pues te va a ayudar en algún caso que tengas algún tipo de proceso pues, histaminérgico. Y lo que decía yo, eso, que antes hacíamos las dietas HANA, perdón, bajas en histamina, luego empecé a hacer los HANA y siempre he hecho pues eso, el análisis genético, no dado en sangre porque no es fiable, un test de dado genético y claro, hay pacientes que por ejemplo les pongo la dieta baja en HANA que son 4 alimentos que les ha salido positivo y muy bien y hay otros que tienen tanta permeabilidad que sí que tengo que sacar un poco la histamina, digamos, presente, los alimentos con mucha histamina como el vino, quesos curados, el jamón ibérico, todo lo que sea pescado azul. Hay ciertos alimentos que tienen mucha histamina y ahí hay mejora. Pero como digo, sea un proceso de escalado, ¿no? Intentar ir de menos a más. Ujú. Hay algo antes que has comentado muy interesante, y yo esto sí que lo he visto en patología sistémica, especialmente autoinmune, pacientes que tras venir del verano, de haber hecho durante 2, 3 semanas pues el cabra, ¿vale? También pues en ese intento de olvidarme un poquito de todos los cuidados que tengo durante el año, pero de repente, como tú bien has dicho, meter sobrecargas de gluten, de maíz, de frutos secos, ¿vale? Y de repente pacientes con artritis reumatoide, con colitis ulcerosa, hipotiroidismos descompensados a lo bestia, o sea, tener brotes a las semanas aproximadamente de venir. Yo creo que esto es muy importante porque, claro, normalmente estos pacientes se ven abocados a cargas de corticoides, a alta dosis, a que también incluso el reumatólogo piense qué está pasando con tu biológico, habrá que cambiarlo, meterte un fármaco más potente como el metotrexate, etcétera, y es una evidencia. Yo he observado que nuestros pacientes, si se tranquilizan durante las semanas de después, vuelven a comer bien, o sea, hay un vínculo clarísimo con esa autoinmunidad, cargas de citoquinas, ¿vale? Con esa hiperpermeabilidad que está en proceso de curación, o es que eventualmente pues bueno, oye, hay que tenerlo siempre en cuenta, esa predisposición, ¿vale? En la cual cuando existe una inflamación intestinal o una exacerbación de la hiperpermeabilidad, pueden aumentar esos autoanticuerpos. Yo me imagino esto tú también lo habrás observado. Sí, hay mucha relación, que es verdad que aún falta por dilucidar un montón de info sobre la autoinmunidad y la relación con el intestino, pero cada vez pues apunta más, como te he dicho, pues hay ya lo habrás visto tú, estudios que muestren eso, que se relaciona disbiosis con autoinmunes, tienen algunas personas con autoinmunes con reacciones al trigo, a los lácteos, entonces es bastante de la mano, ¿no? Que se observa que retirando estos alimentos hay una mejora en los parámetros de inflamación, una bajada de PCR ultrasensible, una bajada de interleucina 6, una bajada de los como sensaciones de dolor, de la clínica, de los episodios, entonces obviamente sí que influye. Em, entonces, claro, yo invito un poco en el sentido de decir, es necesario que cuando nos vayamos de vacaciones asociemos los excesos y reventar con todo con pasárnoslo bien. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no tomar alcohol? Te lo puedes pasar igualmente. Yo creo que es algo que también nos metemos mucho en la cabeza, ¿no? Ostras, que si no voy de vacaciones, si no, ¿no? Me como hasta morir claro, al final eso sí te lo vas a disfrutar en el momento, pero luego toda la pesadez que te vas a encontrar luego, que te vas a estar hinchado todo el día, o sea, ¿te vale realmente la pena? Y tiene que significar realmente eso, pasártelo bien, no sé. O sea, lo dejo ahí un poco como apunte No, porque no, 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 parece que pero es que es digno de ser revisado, o sea, porque realmente quien hace eso es que hay un trastorno de conducta alimenticia, o sea, hay un trasfondo emocional del por qué en realidad te estás autocastigando de esta forma, porque es un autocastigo. Uno cree que lo está haciendo en pro de la felicidad, como la persona que sale por la noche y no es capaz de salir sin drogarse, sin beber, sin irse luego un after, pasarlo mal, vomitar, luego estar los primeros días de la semana sin trabajar. O sea, lo estás haciendo supuestamente en pro de la felicidad de la fiesta, no, no, es un autocastigo, o sea, hay un trasfondo que la persona debería mirarse cómo usas las vacaciones para castigarte y maltratarte. totalmente asociado.
pues alcohol a pasártelo bien, hay gente que dice, es que si no bebo no me lo pasa bien. Bueno, entonces vayamos a hacer algún tipo de introspección o terapia para ver realmente qué pasa con tus habilidades sociales, qué, ¿no? Qué te falta en tu vida, qué pasiones te falta, o sea, tienes que realmente desconectarte de ti para pasártelo bien. No sé, creo que está como muy instaurado, ¿no? O sea, ¿y tú no vas a beber? Hay muchos pacientes que les afecta muchísimo, ¿eh? Es que no sé cómo decir que no, dices que no, no tienes la obligación, como cuando me dicen, hay un bar, ¿no? Que siempre voy todos los días y a veces me ponen cosas, pues no me lo como porque no me apetece y ya está. O sea, esa cultura de te lo tengo que acabar porque te debes que acabar porque te lo han puesto o te tienes que comer porque te he invitado, ¿por qué, no? Si ya estoy lleno, estoy cebado, ¿para qué tengo que comer de más, ¿no? Que no tengamos problema en decir que no. Y también en las porciones, ¿no? O sea, no, ¿por qué es comerte una porción gigante tiene que ser divertido? Porque no nos podemos poner un poquito de algo, ¿no? Y quedarnos ya satisfechos y ya está. O sea, que se asocie esos hábitos con felicidad, pues no sé, la verdad es que me parece un poco triste y que si tú piensas así, te sientes cómodo de esta manera, que no te dejes influenciar por alguien que te diga, es que eres un amargado de la vida, ¿no? Como es verdad que también me ha pasado alguna vez, digo, es que no sé, no me hace feliz ponerme como una cuba, dormir hasta las 5 al día siguiente, prefiero salir un poquito, una copa de vino de vez en cuando, levantarme temprano, ¿no? Cada uno tiene su concepto y que no tengas ningún problema en decir que no, o sea, en ningún sitio está escrito que tengas que comportarte de tal manera a nivel de comida y bebida, ¿no? Hablando de bebida y de la deshidratación que en verano esto pues es normal, también se hace, mucha gente sale a entrenar, ¿vale? Sin camiseta, te pegas unas sudadas enormes, vas a la playa, te puede olvidar eventualmente beber. El agua, la hidratación, los minerales, hay más consumo de alcohol, que también es más diurético, te deshidrata, etcétera. ¿Vale? O sea, por la repercusión que puede tener en las mucosas gástricas, ¿cuál es tu recomendación realmente, o sea, para controlar esa hidratación y la mineralización en verano con tus pacientes a lo largo del día? O sea, ¿qué les sueles recomendar respecto a la hidratación? Pues me gusta mucho el agua de mar, por ejemplo, por ejemplo, hay mil marcas, pero bueno, como el agua Quintón, pues la isotónica, mezclarlo con, sobre todo en deportistas, pues con un poco de agua por la mañana, o si no tenemos, pues podemos poner un poquito de sodio, que también nos ayuda a hidratarnos mejor. A nivel, pues eso, si has consumido alcohol, pues hay varios combos. De hecho, creo que colgasteis ahora revisando el perfil de Bilebels un protocolo, me gustó mucho. De hecho, lo llevo aquí Mm. por si algún día me apetecía tomar algo para las compañeras de aquí donde estamos de alcohol. Llevo en acetilcisteína, que la verdad que no lo he utilizado, pero ahí lo tengo, que también es verdad que es efectivo en casos de pues que hayamos consumido alcohol y que pues tengamos algo de resaca. La vitamina C también nos funciona muy bien. Pero a nivel de hidratación recomiendo eso, llevar siempre me llevo yo conmigo, por ejemplo, una botella de agua de la que voy bebiendo todo el día, filtrada, y eso, si queremos darle un extra, pues un poquito de sal del Himalaya, por ejemplo, un poquito de agua de mar para esos pues, minerales, genial. También, claro, depende del gasto, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que se va a hacer un trekking de 4 horas, alguien que se va a tirar todo el día en casa con aire acondicionado. Sí que es verdad para esas personas, yo ahora, por ejemplo, que voy a empezar a prepararme para las Spartan, pues hay preparados también de electrolitos que nos pueden ir súper bien. La verdad que lo prefiero mucho antes de un sobre de electrolitos que una bebida isotónica al final pues está llena de edulcorantes y azúcar, que como siempre pues no pasa nada, pero no vamos a estar todo el día tomándonos estimulantes, Gatorade, Powerade a saco y metiéndonos azúcar, estimulantes y edulcorantes, ¿no? Todo en su medida. Mira, María, te hablo desde el desconocimiento, ¿vale? Porque quiero, como profesional, que me respondas. Mira, el otro día hice un directo con, no sé si sabes quién es, bueno, ahora ya exfutbolista, Ibai Gómez, no sé si sabes quién Sí. es. Vale, pues, bueno, él me comentaba, ¿vale? Que, pues bueno, se había estado monitoreando, ¿vale? La glucosa y demás, y había observado que, y le había llamado la atención que cuando ingería la última comida del día, aún exponiéndose al sol que aún hubiera y no dentro de casa, pues controlaba muchísimo mejor la glucosa que si hacía esa cena en casa y expuesto a luz artificial. Yo he leído algunos posts, ¿vale? Que afirman que la exposición te puede generar picos. Yo lo he comprobado y a mí no me sube nada, ¿vale? O sea, a mí no me... Estar fuera o no, no sé hasta qué punto también el autocontrol y el nerviosismo también te puede generar, porque el estrés y el condicionante emocional genera hiperglucemia vía cortisol, etcétera. No sé, yo creo que es
no me pronuncio y no sé hasta qué punto, ¿vale? Tiene impacto y aunque tenga impacto, ¿vale? Porque, bueno, hay rutas fisiológicas que pueden estar muy contrastadas sobre el papel, pero que luego a la hora de la realidad, lo que estamos hablando, cuando hay que vivir pragmáticamente en la tierra, con los pies en el suelo, atender a todo a veces te resta mucha salud, ¿vale? Entonces, no sé tú qué opinas de esto, de esta particularidad que me llamó la atención, que no le resto importancia, pero a efectos prácticos no sé tú qué opinas, ¿vale? De tener que cenar siempre antes de que se ponga el sol, ahora que llega verano, que también se puede hacer más tarde, pero bueno, luego de cara a invierno, gente que me diga, mira, que ya entre en el caos, que a las 7 se hace de noche y ya tengo que obligarme a cenar antes y cambiar los horarios. No sé tú si esto lo sueles trabajar, lo tienes en cuenta. O sea, a ver, sí que es cierto que cuando se va la luz, ¿no? O sea, por la noche a nivel por la regulación del sueño-vigilia, todo lo que es ritmos Mm, circadianos, cierto es que hay una peor regulación del azúcar, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso por la noche y una menor capacidad de síntesis de insulina, pero igual por la noche pues ya es más conveniente no hacer grandes comilonas en caso de tener resistencia a la insulina, prediabetes o alguien muy sedentario, entonces no poner hidratos de carbono o poner pues de bajo índice glicémico o según, ¿no? el contexto. A ver, yo ahora veo mucha gente midiéndose la glucosa, monitoreándose cual si fuera un diabético, pinchándose por las mañanas para ver. Y yo pienso realmente qué necesidad, o sea, si eres una... A ver, yo lo entiendo por curiosidad, ¿no? Como tienes Brian Johnson con el The Blueprint Project, que está pues haciendo un experimento, gente como de Glucose Goddess, pues que le interesa pues hacer sus estudios, pero una persona normal que entrena, que está sana, que tiene resistencia a la insulina, o sea, hay una necesidad de lo primero que hacer levantarte por las mañanas es qué azúcar, qué nivel de glucosa tengo, porque hay muchas cosas que pueden influir. Yo que sí, sí. he visto diabéticos con con el monitor de glucosa que lo tienen puesto todo el día, el freestyle, tú ves que las fluctuaciones, yo la verdad que veo mucha más fluctuación cuando tienen un pico de estrés en el trabajo que cuando comen Totalmente. cualquier cosa. Entonces es como un poco decir, a ver, vamos a poner un poco de conciencia. No será mismo que cuando te levantes, pues, pues por ejemplo, un buen hábito, no mirar el móvil, levantarte, exponerte a la luz del sol, tener tu rutina, pues escuchar una meditación, yo qué sé lo que te va a ver. Pero entonces por la mañana ponerte a pinchar el dedo así, a ver cuánto está mi azúcar, no sé. Pues es que tanta Y obsesión lo con peor, el... María, perdona María, y lo peor, sacar desde ahí ya conclusiones. Ese es el problema. Ya ahora entiendo, esto es lo que me ha subido, y ya excluir de tu vida constantemente cosas. Claro, o sea, lógicamente, si a las 3 de la mañana pues te pones a tener sexo y tienes la glucosa, como has hecho actividad física, tendrás la glucosa por las nubes. Es que el sexo es problemático porque te sube la glucosa, ¿no? Es algo fisiológicamente lógico. Entonces, pues no sé, me parece un poco absurdo y que debe ser adaptado al contexto porque pienso que causa más ansiedad que otra cosa. Que lo hagas por curiosidad, vale, pero que lo hagas como algo pues obsesivo, ¿no? Obsesionarnos con que se nos eleva el azúcar en sangre, pues no sé, hacer ejercicio también te lo eleva, cuando estamos yo qué sé, el sistema inmune está activado, pues también, cuando estamos en una situación estresante también, entonces es algo normal, quiere decir que es lógico, ¿no? Que desde el hígado y desde los músculos se libere. El problema es, pues si somos alguien sin masa muscular, tenemos prediabetes, resistencia a la insulina, tenemos un montón de grasa visceral y obesidad que nos causa más inflamación, entonces en esa persona pues sí que habrá que tener más cuidado con los niveles de azúcar porque tiene una peor regulación de ese azúcar y mantiene niveles muy elevados mucho tiempo. Pero a alguien que no le veo ningún sentido tener que monitorear así de esta manera. No, creo que puede ser más contraproducente que otra cosa. Mira, otra pregunta que te quería hacer, personal, tú que ves a muchos más pacientes digestivos, yo por mi experiencia, pero no sé si también de forma reduccionista, porque a lo mejor la mujer es quien más tiene conciencia y quizá quien más lee, y yo creo que está más cercana a la medicina integrativa, etcétera. Yo veo un porcentaje mucho mayor de patología digestiva en mujeres que en hombres. Y bueno, no sé, me gustaría que me dijeras por qué piensas que es eso, pero no sé si a lo mejor es reduccionista, porque a lo mejor la mujer lee más. Yo creo que sí, que la mujer está más concienciada en esos ámbitos, en el ámbito de la psiconeuroinmunología, del impacto de las emociones, de la microbiota. Creo que es la mujer es la que suele comprar en herbolario, etcétera, la que está más predispuesta a escuchar de estos temas, ¿vale?
pero la realidad es que yo veo muchas más mujeres, ¿vale? Mm. Con problemas digestivos y me gustaría, según tu experiencia o lo que has leído, que me explicaras un poco el por qué. Sí, también lo observo. De hecho, cuando miras estudios ves que la prevalencia de síndrome intestinal irritable, ¿no? Que es un diagnóstico, como a mí me gusta decir, y perdón la palabra, de mierda en este caso, porque realmente estaba leyendo la definición de intestino irritable en la Asociación de Gastroenterología y decían que era el trastorno digestivo después de descartar causas fisiológicas, que no, digamos que no se encuentra ninguna causa con las pruebas actualmente existentes. Entonces, me parece un diagnóstico absurdo, empezando por ahí. Pero bueno, todas las personas que vienen por intentar solucionar este tema, sí que la gran mayoría son mujeres y las que consultan también en digestivos, la gran mayoría son mujeres. Eh, a ver, la verdad es que no he visto tantos hombres, o sea, a nivel de consulta, para decirte lo que yo pienso, o sea, desde ese punto de vista, ¿no? Sí que es verdad que veo que los hombres lo suelen normalizar mucho más, o sea, cuando les pregunto es como que yo veo las analíticas, gastrina, hecha polvo, eh, eh, todo hecho polvo, pero luego cuando yo hablo con ellos es como, bueno, un poquito de hinchazón, ¿no? O sea, y ves una barriga enorme, pero tampoco ese es lo mismo, o sea, porque me haya visto yo varios casos no significa que tenga que ser por eso. Sí es cierto que la mujer tiene una fluctuación hormonal pues mucho más exagerada. eh, Hay un problema de dominancia estrogénica bastante grande en las mujeres, pues derivado, pues eso, pues por múltiples causas, pero disruptores endocrinos, mal de toque hepático, por la misma inflamación, por el exceso de grasa que aumenta el estrógeno circulante, y eso lógicamente acaba afectando el sistema inmunitario, o sea, de hecho, con las mujeres. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues los días antes del periodo me siento muy estreñida por la acción de la progesterona y luego cuando me baja la regla, pues me noto que voy mucho mejor al baño porque hay un aumento de situaciones inflamatorias, aumento también de la motilidad, también hay un aumento pues, Mm. progresivo de los estrógenos, me siento mejor, también influye el sistema inmunitario, entonces, bueno, cuando me siento peor también hay más cortisol, afecta a la microbiota, cuando me siento mejor por a nivel Claro. hormonal también baja el cortisol por nervio vago. O sea, son muchos factores los que acaban influenciando por este baile pues, de hormonas. Y cierto es que, por ejemplo, hay más mujeres con problemas autoinmunes, porque un exceso de estrógenos también pues, potencia, claro, tenemos lo bueno, pues que nos ayuda a nivel inmunológico, pero un exceso de estrógenos puede hacer que tengamos un sistema inmunitario mucho más reactivo y que nos acabe derivando en patologías autoinmunes que también son más comunes en mujeres. Entonces, pues pienso que es debido a esa fluctuación hormonal y que acaba actuando por la misma acción de las hormonas, por las situaciones inflamatorias, también a nivel de cortisol, nervio vago eh, y alteración en el sentido del tubo digestivo. Así que totalmente, yo pienso que son un poco las dos cosas. Muy bien, pues hemos llegado a la hora y se nos ha pasado todo rapidísimo. Ya habéis visto que de reduccionista María tiene poco. Habéis visto cómo vincula absolutamente el sistema inmune, ¿vale? Con el sistema neurológico, emociones, hormonas, estrógeno, todo. O sea que vuelvo a confirmaros la credibilidad y la profesionalidad que define a María. Así que los que no vinisteis al inicio, ya le dais ahora a seguir a su perfil. Vamos a dejarlo ahora guardado el directo. Y bueno, María, muchísimas gracias como siempre por aportarnos lo que hay en tu mente. Nada, muchas gracias a ti. Ya sabes que me encanta este tema, que soy muy friki, aunque bueno, como siempre digo, y creo que lo hemos hablado tú también alguna vez, em, que escuches a los profesionales, pero que nunca seas como fan de alguien y lo pongas todo en duda. O sea, lo que yo he dicho, lo que tú has dicho, ponerlo siempre en duda, porque la ciencia avanza y puede ser que pues, hayan cosas que cambien y eso, pues que cada uno tenga su propio juicio. Así que nada, encantada de haber aportado y nada, nos vemos en otro directo más adelante. Venga, un besito a todos. Hasta luego. Gracias.